Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de Chicago se filtraba a través de las persianas polvorientas del aula de matemáticas de la preparatoria Lincoln. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de fórmulas y teoremas, pero nada podía ocultar la atmósfera opresiva que se respiraba esa mañana. Los estudiantes estaban sentados, hojeando sus cuadernos y susurrando entre ellos, mientras el reloj parecía detenerse con cada tic-tac. Al fondo del aula, Darius Williams, de 15 años, estaba concentrado en su cuaderno. Pequeño, delgado, con gafas ligeramente torcidas y rastas recogidas en una coleta, solía pasar desapercibido. Pero tras su apariencia tranquila se escondía una mente brillante y metódica, un auténtico genio matemático. Nadie sabía con qué rapidez podía resolver problemas complejos. Fue entonces cuando entró el señor Thompson, el profesor de matemáticas. Alto, rígido, con una voz que tronaba como un látigo, tenía fama de humillar a los estudiantes que consideraba débiles delante de toda la clase. Ese día, había decidido atacar a Darius. Con una sonrisa fría, recorrió la sala con la mirada antes de decidirse por el joven. Darius, dijo, y su voz resonó en la habitación, creo que necesitas ponerte a prueba con algo más difícil. Muéstranos lo que puedes hacer. Los corazones de los estudiantes latían con fuerza. Muchos conocían al señor Thompson y sabían que algo más difícil en realidad significaba humillación pública. Algunos intercambiaron miradas preocupadas, anticipando el momento en que Darius fracasaría. Pero Darius, inmóvil, sintió que su mente se agitaba. Sabía que no estaba allí para ser ridiculizado. Una parte de él hervía, no de ira, sino de silenciosa rebeldía. Se levantó lentamente, erguido y seguro, y caminó hacia el cuadro, mientras los murmullos se intensificaban y el señor Thompson ya saboreaba su triunfo anticipado. En ese preciso momento, nadie en la sala, ni siquiera el profesor, podría haber imaginado que Darius Williams no solo resolvería la ecuación más compleja del día, sino que también dejaría a toda la clase, y especialmente al señor Thompson, completamente atónitos. El silencio se apoderó del aula como un peso. Todas las miradas estaban fijas en Darius. El señor Thompson, con una sonrisa irónica, se volvió hacia la pizarra y, con un gesto teatral, dibujó una ecuación compleja. 2x4 menos 13x3 más 23x2 menos 12x igual a 0 2x acento circunflejo 4, 13x acento circunflejo 3 más 23x acento circunflejo 2, 12x igual a 0 2x4 menos 13x3 más 23x2 menos 12x igual a 0. Muy bien, Darius, dijo con voz cortante. Demuéstranos que eres digno de este esfuerzo, o admite que estás por debajo de tus posibilidades. Los estudiantes intercambiaron miradas divertidas. Algunos susurraron, va a suspender, eso seguro. Pero Darius, inmóvil frente al cuadro, respiró hondo. Observó cada término, cada coeficiente. En su mente, las ecuaciones se descomponían y recomponían. Las raíces, los factores, todo se organizaba como un rompecabezas que ya había resuelto cientos de veces, mentalmente. En unos segundos, factorizó la ecuación. 2x, x menos 1, x menos 2, x menos 3, igual a 0 2x, x-1, x-2, x-3, igual a 0 2x, x menos 1, x menos 2, x menos 3, igual a 0. Con gesto tranquilo pero seguro, escribió las soluciones en la pizarra. X igual a 0,1,2,3 x igual a 0, 1, 2, 3x igual a 0,1,2,3. Un murmullo recorrió el aula. Los estudiantes estaban atónitos. Bolígrafos caídos, boquiabiertos. Incluso algunos de los estudiantes populares, que nunca le habían prestado atención a Darius, se quedaron sin palabras. El señor Thompson se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par tras sus gafas. Retrocedió un paso, como si acabara de descubrir un fenómeno sobrenatural. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Acababa de darse cuenta de que su intento de humillación había fracasado.
Darius volvió a la clase con el rostro impasible, casi como si acabara de completar una tarea rutinaria. Pero por dentro, una silenciosa satisfacción lo invadía. Acababa de demostrar, sin decir una palabra más, que ninguna apariencia, ninguna burla, podía medir la verdadera inteligencia de una persona. Los murmullos se intensificaron, y algunos estudiantes aplaudieron en voz baja. El señor Thompson, por su parte, intentó recuperar la compostura, pero se sonrojó. Por primera vez en años, un estudiante lo había superado frente a toda la clase, y era un jovencito que nadie había visto venir. Darius regresó a su asiento, sentándose tranquilamente, dejando atrás a un profesor humillado y a toda una sala en shock. Tras la silenciosa proeza de Darius, la clase no sabía a dónde mirar. Algunos estudiantes susurraban entre sí, otros miraban fijamente la pizarra como si hubieran presenciado un milagro. El señor Thompson, a pesar de su reputación de autoridad inquebrantable, sintió que su control se desmoronaba. Se giró hacia Darius, con el rostro enrojecido y las manos ligeramente temblorosas. Muy bien, balbuceó, intentando ocultar su vergüenza tras una sonrisa forzada. Pero esa era solo una ecuación fácil. Ahora veamos si puedes resolverla. Escribió una nueva ecuación, aún más compleja, llena de fracciones, paréntesis y radicales. 2x3 menos 5x2 más 3x menos 7x menos 1 más x2 más 4x más 4 igual a 0 barra inversa frac o 2x acento circunflejo 3, 5x acento circunflejo 2 más 3x, 7x-1, más barra inversa sqrt o x acento circunflejo 2 más 4x más 4, igual a 0x menos 12x3 menos 5x2 más 3x menos 7 más x2 más 4x más 4 igual a 0. Los estudiantes reprimieron la risa nerviosa. Muchos creían que esta vez, Darius fracasaría. Algunos incluso apostaban por un fracaso estrepitoso. Darius se levantó de nuevo. Su mirada no reflejaba miedo ni vacilación. Analizó cada término con una velocidad asombrosa. Mentalmente, transformó la fracción, factorizó el radical, combinó los términos, un verdadero prodigio en acción. Tan solo unos minutos después, escribió tranquilamente las soluciones en la pizarra. X igual a menos 2, X igual a 1, X igual a 72, X igual a menos 2, barra inversa cuadrado X igual a 1, barra inversa cuadrado X igual a barra inversa frac o 7, 2, X igual a menos 2, X igual a 1, X igual a 27. Esta vez, el silencio fue aún más denso. Los estudiantes se volvieron hacia el señor Thompson, cuyo rostro delataba un pánico creciente. Intentó recuperar la compostura, muy impresionante, pero quizás solo tuvieron suerte. Darius no respondió. Regresó a su asiento, impasible, dejando la sala y al profesor perplejos. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar, «Es un genio». Otros, fascinados, tomaban notas frenéticamente. Para el señor Thompson, el día acababa de dar un giro dramático. Su plan de humillar a un estudiante al que subestimaba había fracasado estrepitosamente. Cada fibra de su ser le gritaba que tenía que encontrar la manera de recuperar el control, pero no tenía ni idea de cómo. Y lo que aún no sabía era que Darius no solo iba a impresionar a la clase, iba a hacer que se arrepintiera de cada momento en que había dudado de sí mismo. En los días siguientes, el señor Thompson no pudo recuperarse del impacto. Cada vez que Darius entraba en la sala, el profesor sentía que su autoridad se debilitaba un poco más. Intentó encontrar nuevas ecuaciones para desconcertarlo, pero Darius siempre las resolvía con una precisión y una velocidad desconcertantes. Un jueves por la mañana, el señor Thompson tuvo una idea. En lugar de simplemente darle un problema, decidió poner a Darius en una situación en la que tendría que enseñar a otros. «Muy bien, clase», anunció, un poco vacilante. «Hoy, Darius, van a explicarles esta ecuación a todos». Los ojos de Darius brillaban con una luz a la vez serena y calculadora. Caminó hacia la pizarra, sin nerviosismo, sino con una confianza serena que captó de inmediato la atención de toda la clase. «Permítanme mostrarles un método más sencillo para resolver este tipo de ecuación», comenzó. Sus palabras fueron claras y precisas,
pero impregnadas de una humildad que contrastaba marcadamente con la arrogancia del señor Thompson. En tan solo unos minutos, Darius transformó una ecuación compleja en un problema que incluso los estudiantes con dificultades podían comprender. Explicó los pasos, ofreció trucos mentales y respondió preguntas con una paciencia impresionante. Todos los estudiantes en la sala lo siguieron fascinados. El señor Thompson, mientras tanto, sentía que su ira crecía. Cada aplauso, cada sonrisa de asombro de los estudiantes le recordaba su humillación. Había intentado derribar a Darius, y ahora Darius estaba usando su propio plan en su contra, demostrándole a la clase quién mandaba realmente. Al final de la clase, Darius se sentó tranquilamente. Toda la sala lo miró con admiración. Incluso los estudiantes que antes lo habían ignorado o se habían burlado de él parecieron comprender ahora, tenían ante sí a alguien excepcional, un verdadero genio. El señor Thompson, humillado pero incapaz de responder, simplemente apartó la mirada. Por primera vez en años, se sintió inferior, no en términos de conocimiento, sino ante una inteligencia tan natural y una capacidad para inspirar a otros. Ese día, Darius hizo más que simplemente resolver ecuaciones. Enseñó una lección mucho más valiosa: la inteligencia no se mide por la autoridad, las apariencias ni el ridículo. Y para el señor Thompson, fue una lección que jamás olvidaría. El lunes siguiente, toda la escuela parecía hablar de Darius. Incluso los profesores susurraban en los pasillos: ¿viste lo que hizo ese chico? Pero el señor Thompson se mantuvo terco, negándose a admitir la derrota. Entonces decidió preparar una última trampa, una prueba que creía imposible de resolver, una competencia interna de matemáticas frente a toda la escuela, a la que estaban invitados los alumnos y algunos profesores. Darius, dijo, intentando ocultar su nerviosismo, esta es tu última oportunidad de demostrar que eres algo. Darius asintió con calma. Sabía que no se trataba de una competencia contra los demás estudiantes, sino de un desafío directo al señor Thompson, y estaba listo. Comenzó la competencia. Se distribuyeron ecuaciones, problemas de lógica y rompecabezas complejos a todos los participantes. Cada estudiante trabajó diligentemente en sus trabajos, algunos ruborizados por la presión. Pero Darius, tranquilo como siempre, abordó cada problema con una facilidad desconcertante. El señor Thompson observaba con el rostro pálido. Cada éxito de Darius le impactaba como un cruel recordatorio de su antigua arrogancia. Cuando sonó la campana que anunciaba el final de la competición, Darius había completado todos los desafíos, resuelto todos los acertijos e incluso encontrado soluciones alternativas que a nadie se le habían ocurrido. El jurado anunció los resultados. Todas las miradas se posaron en Darius, había conseguido una puntuación perfecta. La escuela estalló en aplausos y vítores. Incluso algunos estudiantes que antes dudaban de él corrieron a felicitarlo. El señor Thompson, humillado frente a toda la escuela, sintió que le ardían las mejillas. Por primera vez, se enfrentó a la verdad, no podía intimidar ni superar a un genio. Darius, silencioso pero radiante, había transformado la humillación inicial en un triunfo absoluto. Después de la competencia, Darius se volvió hacia el señor Thompson y le dijo suavemente: a veces, la verdadera lección no está en la ecuación, sino en el respeto y la confianza. Estas palabras resonaron por toda la sala, dejando a un profesor arrogante enfrentándose a sus propias limitaciones y a un estudiante brillante victorioso, no solo en matemáticas, sino también en la vida. Desde ese día, Darius Williams nunca volvió a ser subestimado. Y para el señor Thompson, cada vez que se topaba con la mirada tranquila y segura del joven prodigio, recordaba que la arrogancia puede volverse en contra de quien cree estar usándola.